término experiencia cercana a la muerte o ECM se acuñó en 1975 por parte de Raymond Moody, quien publicó el primer libro que describía los recuerdos reportados por algunas personas que habían recuperado la consciencia después de un proceso de muerte clínica. Actualmente, las llamadas ECM acumulan en todo el planeta millones de casos. En la web de la Fundación para la Investigación de ECM hay recopilados más de 4.000 de ellos. Algunas de estas personas eran profesionales de la medicina y por tanto podían describir con precisión lo que observaban. Aún no sabiéndolo explicar, el fenómeno tiene una evidencia científica en cuanto a la repetibilidad del fenómeno y la coherencia del mismo. Entre las vivencias relatadas, algunas personas se encuentran con lo que llaman seres de luz, otros lo hacen con seres queridos. Otras son capaces de ver su vida pasada y futura en un instante y otras son conscientes de que a pesar de la paz y amor que sienten, deben volver a la vida terrenal. En mi caso, lo que me interesa especialmente es cómo estos testimonios que se están compartiendo ahora de esto que se ha llamado experiencias cercanas a la muerte coinciden en tantos aspectos con lo que sabemos ya gracias a lo que los maestros ascendidos nos han explicado acerca de esta situación. Por ponerles un ejemplo, una particularidad que me ha llamado la atención en estos relatos es que la mayoría de ellos, cuando describen de qué manera abandonaron el cuerpo, dicen que lo hicieron a través de la cabeza. Y nosotros sabemos, porque nos lo explica la enseñanza de los maestros ascendidos, que es por la coronilla, por el chakra coronario, por donde entra nuestra vida a nuestro cuerpo. Esa corriente de vida, que por eso los maestros nos llaman corrientes de vida, porque verdaderamente somos un rayo precipitado de vida, esa corriente continua de electrones que entra en nuestro cuerpo al llegar al corazón estalla y se convierte en una llama divina que es el centro de la vida y que es lo que se retira. Es tu parte espiritual, tu ser divino, tu divina presencia, I am, la que decide en qué momento te vas y lo hace retirando esa llama de tu corazón. Yo de lo que quiero hablar hoy es de la parte más íntima, más entrañable para mí de todos estos relatos, que es la presencia que muchos llaman ser luminoso, algunos lo llaman la luz brillante, algunos lo llaman espíritu. Da igual cómo lo llamen o cómo lo hayan percibido cada uno. Eso no significa que de un momento para otro, eso que nosotros somos, que somos una conciencia, por el hecho de abandonar el cuerpo de carne, nos vayamos a iluminar. Menos si no hemos estado trabajando en esa dirección mientras estábamos en la encarnación. Lo que les quería decir es que es muy bello constatar que sea que lo hayan percibido o como lo describan según su nivel de conciencia o su capacidad de percibir la realidad, todas estas personas, al menos todos los relatos que yo he escuchado hasta ahora, coinciden en dos cosas: hablar la sensación de paz que la mayoría de ellos estaban experimentando en ese estado de estar fuera del cuerpo físico, y cuando aparecen estos seres espirituales, la sensación de amor incondicional, de saberse aceptados, amados, y de la paz y la confianza que ese ser espiritual les transmitía. Me voy a ayudar ahora de el libro Vida después de la vida del Dr. Raymond Moody, donde leemos:
Los parecidos entre los distintos informes son tan grandes que pueden elegirse fácilmente 15 elementos separados y recurrentes entre el grupo de historias que he recogido. Un ser humano está, vamos a ponerlo entre comillas, muriendo, y cuando llega al punto de mayor agotamiento o dolor físico, oye que su doctor lo declara muerto. Comienza a escuchar un ruido desagradable, un zumbido chillón y al mismo tiempo siente que se mueve rápidamente por un túnel largo. A continuación se encuentra fuera de su cuerpo físico, pero todavía en el entorno inmediato, viendo su cuerpo desde fuera como un espectador. Desde esa posición ventajosa, observa los intentos de resucitarlo y se encuentra en un estado de excitación nerviosa. En algunos casos sí que he visto que a algunos les cuesta un poco entender lo que está pasando y quizás por eso se ponen así un poco más nerviosos, pero yo en la mayoría de los relatos que he escuchado estaban tranquilos. Al rato se sosiega y se empieza a acostumbrar a su situación. Se da cuenta de que sigue teniendo un cuerpo, aunque es de diferente naturaleza y tiene unos poderes distintos a los del cuerpo físico que ha dejado atrás. Enseguida empieza a ocurrir algo. Otros vienen a recibirle y a ayudarle. Ve los espíritus de parientes y amigos que ya habían muerto y aparece ante él un espíritu amoroso y cordial que nunca antes había visto. Nunca antes había visto se refiere a en la encarnación, porque entre encarnaciones todos hemos visto a ese ser y algunos lo han visto en estado de vigilia también cuando están conscientes de su ser espiritual. Aparece ante él un espíritu amoroso y cordial, un ser luminoso. Este ser, sin utilizar el lenguaje, le pide que evalúe su vida y le ayuda, mostrándole una panorámica instantánea de los acontecimientos más importantes. Aquí me detengo porque es justo de esto de lo que les quiero hablar hoy. El hecho de que la humanidad sienta miedo o rechazo cuando oye la palabra juicio o cuando se les habla del tribunal o junta kármica, no se debe a que por parte de los seres espirituales, por ejemplo, que son miembros de la junta kármica o de cualquier ser espiritual que nos vamos a encontrar cuando nos llegue ese momento de evaluar lo que hemos hecho en esta encarnación, por parte de ellos no hay jamás ni juicio ni rechazo. La incomodidad que siente la conciencia humana cuando escucha hablar de esos momentos es porque tiene recuerdos en sus sentimientos de cómo nos sentimos en cuanto a nuestros propios remordimientos, pero no es porque nadie nos estuviera condenando jamás. Y eso es uno de los aspectos de estos relatos que me ha parecido tan bello. Todos los que he leído o he escuchado hasta la fecha hablan de que por parte de ese ser lo único que les llegaba era sentimientos de amor incondicional. El ser que puede evaluarte o ayudarte a que tú te evalúes, que es de lo que se trata realmente, es tu propio santo ser crístico. Por eso me parece tan interesante esta parte de estos relatos. Vamos a continuar con los ejemplos. Mientras estuve muerto en aquel vacío, hablé con gente. En realidad no puede decirse que hablase con gente corporal. Tenía la sensación de que había gente que me rodeaba.
Podía sentir su presencia e incluso sus movimientos, pero no pude ver a nadie. De cuando en cuando hablaba con alguno de ellos, pero no podía verlos. Siempre que preguntaba qué era lo que ocurría, recibía un pensamiento de alguno de ellos diciéndome que no pasaba nada, que estaba muriendo pero que sería hermoso. Por lo tanto, nunca me preocupé de mi condición. Siempre obtenía una respuesta a cada pregunta que hacía. No dejaron mi mente en la incertidumbre. Esto me emociona porque, sobre todo, curiosamente, en los momentos más complicados, que es cuando está uno en un estado de más alerta y de más escucha, que esto que esta persona estuvo experimentando cuando estaba en ese estado, que estaba entre quedarse en el plano físico o hacer la transición, he comprobado que efectivamente hay una parte de nosotros que el que pregunta con sinceridad jamás se queda sin recibir respuesta. Hay que afinar la gracia escuchante, hay que afinar las preguntas para que sean relevantes. Estos seres no están aquí para estar contestando a cosas que no tienen nada que ver con nuestro plan divino, pero cuando tú eres sincero, cuando quieres progresar y cuando preguntas desde el corazón, por favor, ayúdame, ¿qué pasa? Que necesito entender. Siempre la vida te contesta. Ahí está esta conciencia crística, esa parte de ti que sabe exactamente todo, y esto se confirma en estos relatos. Fíjense qué maravilla de relato. Lo primero que hizo fue preguntarme si estaba lista para morir o qué había hecho con mi vida que quisiera enseñarle. La voz me hizo una pregunta. ¿Valió la pena? Lo que quería decir era que si el tipo de vida que yo había llevado hasta ese momento me parecía válido ahora, sabiendo lo que sabía. Dicho sea de paso, todos los relatos insisten en que la pregunta, por extrema y profunda que pueda ser en su impacto emocional, no se plantea en absoluto como condena. Esto es a lo que yo me refería antes, que nos explican los seres ascendidos. O sea, que sintamos en ese momento un impacto emocional no es porque los seres espirituales condenen, es porque tú ahí te das cuenta que tuviste unas oportunidades, que se te concedieron la enorme oportunidad de estar en la encarnación, de solucionar lo que tenías que solucionar, de aportar lo que tenías que aportar. Y este ser simplemente te está preguntando, ¿crees que mereció la pena lo que hiciste? A esta parte tan relevante para todos nosotros, de cara a que aprovechemos la gran oportunidad que tenemos mientras estamos aún en la encarnación, el Dr. Moody le dedica un apartado en su libro que se titula La revisión. La inicial aparición del ser luminoso y sus preguntas de pruebas sin palabras constituyen el preludio de un intenso momento en que el ser luminoso presenta a la persona una revisión panorámica de su vida. Es evidente que ese ser puede ver la vida del individuo y que no necesita información. Su única intención es provocar la reflexión. La revisión solo puede describirse en términos de memoria, pues es el fenómeno que más se le parece, pero tiene unas características que la diferencian de cualquier tipo normal de recuerdo. En primer lugar, es extraordinariamente rápida.
Esos recuerdos, en los casos en que reciben una descripción temporal, se siguen unos a otros a gran velocidad en orden cronológico. Otros entrevistados no tienen conciencia de un orden temporal. El recuerdo fue instantáneo. Todo apareció al mismo tiempo y pudieron captarlo todo con una mirada mental. Sea cual sea la forma en que lo expresan, todos están de acuerdo en que la experiencia transcurre en un instante de tiempo terrestre. A pesar de la rapidez, mis informantes están de acuerdo en que la revisión, casi siempre descrita como una exhibición de imágenes visuales, es increíblemente vívida y real. Mientras observaba todo aquello, no vi la luz. Desapareció nada más preguntarme lo que había hecho y comenzaron las visiones. Pero sabía que seguía conmigo todo el tiempo, que me llevaba a través de las visiones, pues sentí su presencia y hacía comentarios. Trataba de enseñarme algo en cada uno de los episodios. No estaba tratando de ver qué estaba haciendo yo, pues él ya lo sabía, sino que elegía determinados momentos de mi vida y los ponía frente a mí para que yo tuviera que recordarlos. A través de todos ellos seguía poniendo de relieve la importancia del amor. Otra de las cosas que le interesaba mucho era el conocimiento. Me señaló las cosas que debía hacer con lo que había aprendido y dijo que iba a continuar aprendiendo y que cuando regresara, pues en esos momentos ya me había dicho que iba a regresar, habría siempre una búsqueda de conocimiento. Dijo que es un proceso continuo, por lo que tuve la sensación de que prosigue después de la muerte. Creo que mientras veíamos las escenas, él estaba intentando enseñarme. Ese es el propósito de nuestro santo ser crístico: guiarnos, iluminar las cosas para nosotros y enseñarnos. Contestar a nuestras preguntas sinceras y hacernos preguntas que nos ayudan, como en este momento que se nos está relatando. Y aquí tenemos una coincidencia más con lo que nos han explicado los maestros ascendidos, y es que el aprendizaje nunca cesa. Tenemos oportunidades de aprender cuando estamos en la encarnación y también continuamos con este proceso de aprendizaje entre encarnaciones. Como dice aquí, habría siempre una búsqueda de conocimiento, es un proceso continuo. O sea que esa sensación que tienen a veces los seres humanos cuando no saben de estas realidades, de que sus seres queridos que ya no están en el plano de la tierra han perdido oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando, pues es necesario que sepamos que eso no es real. Sensaciones de paz y quietud. Hay muchos que describen sentimientos y sensaciones agradabilísimas durante los primeros estadios de sus experiencias. Tras una grave herida en la cabeza, uno de los signos vitales de un hombre era indetectable. Como él mismo cuenta, en el lugar de la herida noté una momentánea sensación de dolor, pero desapareció por completo. Sentí como si flotara. Una mujer que fue reanimada después de un ataque cardíaco comenta: comencé a experimentar las más maravillosas sensaciones.
Lo único que sentía era paz, comodidad, solo quietud. Todos mis problemas habían desaparecido y pensé, ¡qué paz! Un hombre recuerda, tuve una gran y agradable sensación de soledad y paz. Era muy bello y sentía gran paz en mi mente. ¿Y por qué algunas personas recuerdan haber vivido estas situaciones y otras o bien no las han vivido o bien no las recuerdan? Pues por la misma razón que ninguno de nosotros necesita pasar exactamente por las mismas experiencias. Esto también está regulado por el santo ser crístico. ¿Qué experiencias necesitamos cada uno? ¿Qué aprendizaje según cuál sea nuestra misión y según cuál sea nuestro nivel? Una parte de este relato parece interesantísima porque nos da datos sobre qué parte de nosotros es esa conciencia crística o ese santo ser crístico. Cuando me uní a él para viajar hasta la sala de recuperación y me había convertido yo mismo en un espíritu, su cuerpo físico estaba en la cama, en cierta manera nos habíamos fusionado en uno. Aquí quiero hacer un inciso para recomendar a todos los estudiantes sinceros de la verdad que se estudien bien cómo estamos verdaderamente constituidos los seres humanos. Nos hace muchísima falta, por ejemplo, en situaciones como estas, cuando se dan en nosotros o en nuestros seres queridos, sepamos exactamente qué es cada cosa. Identificarte con el cuerpo físico y creerte que eso es todo lo que eres ocasiona muchísima ceguera, pérdida de oportunidades y sufrimiento innecesario. Y vemos a alguien que ya se ha dado cuenta que él está percibiendo, aunque su cuerpo físico no está con él, o sea, se ha quedado ahí en la cama, pero no tiene muy claro quién es quién, pero está intentando comprenderlo. Entonces dice, cuando me uní a él para viajar hasta la sala de recuperación y me había convertido yo mismo en un espíritu, en cierta manera nos habíamos fusionado en uno. No obstante, seguíamos siendo dos espíritus separados, o sea, dos conciencias es lo que él está intentando describir, entiendo yo. Él tenía pleno control de cuanto iba sucediendo en lo que respecta a lo que a mí concernía. Incluso si viajábamos a través de las paredes y los techos, tenía la impresión de que seguíamos en tan estrecha comunicación que nada podía molestarle. Nunca había sentido yo esa paz, esa calma y serenidad. Tras decirme aquello, regresamos a mi habitación y volví a ver mi cuerpo en la misma posición en que lo dejamos. Me había cogido tan de sorpresa que estaba anonadado. Era tan vívido, tan real, más que una experiencia ordinaria. Quiero aclarar que estos relatos no siempre los seres luminosos o esa luz que se describe, yo no estoy diciendo que siempre sea el santo ser crístico. Sabemos que los ángeles están presentes en ese momento de transición, tanto cuando entramos como cuando salimos de la encarnación. Y además hay que pedirlo conscientemente, tenemos que pedir que estén siempre presentes para ayudar a todos los implicados en esas situaciones. Lo que más deseo resaltar
es que podemos sentirnos profundamente amados, comprendidos y acompañados, siempre con ese guía al alcance para consultarlo, escucharlo, invitarle a que actúe y sabiendo que en el plano espiritual siempre vamos a encontrar ayuda, comprensión y absoluta carencia de cualquier condenación o juicio. Es importantísimo que todos los pastores de la raza dejen de usar ya las religiones, las filosofías o cualquier tipo de creencia para asustar o para manipular las conciencias que deberían estar iluminando. Y algo que también creo que es bello e interesante de observar es que estas personas que, fíjense que se llaman experiencias cercanas a la muerte porque pudieron regresar y pudieron relatarlas, o sea que no hicieron la transición completa, coinciden en explicar que volvieron por deber, volvieron porque se les hizo conscientes de que sí que tenían todavía algo importante que realizar aquí en la tierra. ¿Y cuál es otra característica común en estos relatos que es de sumo interés? Que todas estas personas cuentan que su deseo era continuar con esa transición, es decir, que se sentían felices de abandonar el plano físico. Y las que regresan, es muy importante para nosotros entender el por qué se viene al plano físico. Porque el motivo por el cual se regresa es exactamente el mismo motivo por el cual nosotros estamos aquí. Y es porque tenemos algo que realizar. Es muy importante que la humanidad se ilumine ya con respecto a lo que la transición verdaderamente es, que se deje de dramatizar algo tan normal como que te quites una vestidura física porque durante un tiempo no la vas a necesitar o en el mejor de los casos ya no la vas a necesitar más porque ya has cumplido con tu misión. Y sobre todo es de enorme importancia que nos demos cuenta que todas estas personas que finalmente regresan es por una razón y la mayoría de ellas cambian de actitud. No siguen viviendo en la inconsciencia, en el dejarse llevar, en el identificarse tanto con las cuestiones de lo físico, sino que se dan cuenta de que están aquí por una razón. Y algunas de ellas se les permite precisamente tener esta experiencia para ayudarles a despertar y darse cuenta de que estamos aquí por un tiempo limitado y que hay que aprovechar al máximo nuestras oportunidades y estar todo el rato con la conciencia de que estamos por una parte aprendiendo y por otra parte sirviendo. Y esa es la razón para estar aquí. Así que voy a terminar poniendo nuestra atención precisamente en eso, en el propósito de la encarnación, el propósito de que alguien adopte un cuerpo físico y pase algún tiempo aquí en este planeta. Y lo vamos a ilustrar con uno de estos relatos. Me quedé muy débil y caí al suelo. Comencé a sentir que iba a la deriva. Un movimiento de mi ser real
dentro y fuera de mi cuerpo, y a oír una música muy bella. Floté por la sala y salí de ella hacia el porche. Luego floté a través del techo como si no existiese, hacia una luz transparente, como el cristal puro, una luz blanca, resplandeciente. Era muy hermosa y brillante, pero no hacía daño a los ojos. Es imposible describir esa luz. No veía realmente a una persona en ella, pero tenía una identidad especial. Es una luz de comprensión y amor perfectos. A mi mente llegó el pensamiento, ¿me amas? No lo formuló exactamente como una pregunta, pero sospecho que la connotación de lo que la luz dijo fue, si me amas, regresa a la vida y completa lo que iniciaste en ella. Durante todo el tiempo tenía la impresión de estar rodeado por un amor y una compasión irresistibles. Dice este libro del doctor Moody. En la mayor parte de los casos se abandona el modelo de recompensa-castigo, esto que tanto se ha usado en muchas religiones y se sigue usando lamentablemente, incluso por parte de quienes estaban acostumbrados a pensar en esos términos. Descubrieron para su sorpresa que incluso cuando sus actos aparentemente más horribles y pecaminosos se hacían manifiestos ante el ser luminoso, éste no respondía con cólera, sino con comprensión e incluso con humor. Una mujer que pasó por la etapa de la revisión de la vida con ese ser, vio algunas escenas en las que en lugar de amor había demostrado egoísmo. Su actitud, la actitud del ser luminoso, cuenta ella, cuando llegamos a esas escenas, era que con ellas yo había estado aprendiendo. En lugar del viejo modelo, muchos que han tenido estas experiencias se han vuelto hacia uno nuevo, a una nueva comprensión del mundo, del más allá, una visión sin juicios unilaterales, con un desarrollo cooperativo hacia el fin último de la autorrealización. De acuerdo con estas visiones, el desarrollo del alma, especialmente por lo que se refiere a las facultades espirituales del amor y el conocimiento, no se detiene tras la muerte, continúa en el otro lado. Otro relato de alguien que ha pasado por una de estas experiencias cercanas a la muerte dice: desde entonces siempre tengo en mente lo que he hecho y lo que haré con mi vida. Por lo que respecta al pasado me siento satisfecho. El mundo no está en deuda conmigo, pues he hecho todo lo que he querido en la forma que he preferido. Y además sigo viviendo y puedo hacer más. Tras fallecer y tener la experiencia, comencé de repente a preguntarme si había estado haciendo esas cosas porque eran buenas o porque me agradaban a mí. Antes seguía impulsos, ahora medito primero las cosas tranquilamente. Trato de hacer las cosas que tengan más significado y eso hace que mi mente y mi alma se sientan mejor. Procuro no juzgar a la gente, ni favorecer a uno u a otro. Quiero hacer las cosas
porque sean buenas, no porque lo sean para mí. La comprensión que tengo ahora de las cosas es mucho mayor. Que cuando se pide ayuda, cuando la personalidad humana se rinde ante ese espíritu que está en sí, que es su esencia, que es su realidad, la ayuda siempre viene, la ayuda siempre está. Les leo ahora un relato que me recordó a una escena de la película Nuestro Hogar, en la que personas que están atrapadas por sus patrones de conciencia están en un lugar de mucha oscuridad, de mucha agresividad. Vemos al protagonista de la película que está ahí y vemos el cambio tan grande que hay en el momento en que esa persona finalmente se rinde y pide ayuda y inmediatamente la ayuda aparece. Entendamos que nadie está solo, nadie está desvalido. Este ser luminoso, este santo ser crístico es una parte consustancial de nosotros mismos y no es el único ser espiritual que está siempre atento para poder ayudarnos. Cuenta una mujer: tuve un ataque de corazón y me encontré en un hueco negro. Me daba cuenta de que había dejado el cuerpo físico. Sabía que estaba muriendo. Pensé, Dios mío, hice todo lo que pude según lo que sabía en cada momento. Por favor, ayúdame. Inmediatamente la negrura se tornó gris pálido y seguí moviéndome y deslizándome con rapidez hasta que enfrente de mí, muy distante, pude ver una niebla gris y me precipité hacia ella. Tenía la impresión de que no me acercaba tan deprisa como era mi deseo, pero cuando me aproximé lo bastante pude ver a través de ella. Más allá de la niebla había gente, y sus formas eran como las de los terrestres. También vi algo que podría tomarse como edificios. Todo era penetrado por una maravillosa luz, un resplandor vivo de amarillo dorado, pero de color pálido, no ese duro dorado que conocemos aquí. Tuve una sensación de maravillosa alegría. No hay palabras para describirlo en ningún lenguaje humano. Nos damos cuenta que entre el comienzo de este relato, que ella dice que está en un hueco negro, hasta el final, que dice que una indescriptible sensación de alegría, entre esas dos percepciones, lo que ha hecho la diferencia ha sido una llamada diciendo, Dios mío, por favor, ayúdame. Recordemos que eso está al alcance nuestro y de todos esos seres queridos a los cuales deseamos que les vayan bien las cosas. Todo ser tiene siempre esa oportunidad, esa decisión a su alcance de pedir ayuda a su fuente, a su creador, a su espíritu, a su verdadero ser. En este plano y en cualquier plano. No necesitamos ni esperar a tener alguna experiencia de este tipo, ni esperar a que nos llegue el momento de hacer la transición desde la tierra. Ese ser luminoso, con amor incondicional, sabio, especialista en nosotros, que sabe todo lo relacionado con nosotros, ya está hoy aquí.
tan cerca como pararnos y escuchar, tan cerca como pedirle ayuda, tan cerca como vivir en su paz, en su armonía, en su conciencia crística.